Hola a todos. En este video vamos a ver cómo podemos emplear las diferentes claves contextuales que aparecen en un texto para determinar el significado de nuevas palabras que encontremos a la hora de leer. Bien, veamos. Es muy común que a la hora de leer uno se encuentre con palabras de las que no tiene idea cuál puede ser su significado. Dependiendo de nuestra tolerancia a lo desconocido, podríamos entrar en pánico y dejar de leer. Y seguidamente tendríamos una serie de alternativas para proseguir. Una de ellas puede ser pasar la palabra por alto. Hay veces en que hay palabras que podríamos decir que están de más en el texto y podemos continuar leyendo sin ningún problema. Le podríamos preguntar al profesor. Desde luego, no sería algo factible en una evaluación, pero sí en una práctica. Pero no sería algo que podríamos hacer todo el tiempo, tampoco si estamos en la casa. Le podemos preguntar a un amigo o un compañero. Nuevamente, no es factible si es en una evaluación o si estamos estudiando solos en la casa. O, bueno, tenemos la alternativa de utilizar el diccionario, buscar la palabra, pero eso tiene un precio. Y es que vamos a utilizar tiempo valioso y va a causar una disrupción en el proceso lector y en la fluidez de la lectura que vamos a llevar, y muy probablemente vamos a necesitar releer partes de la lectura que ya habíamos procesado anteriormente. Entonces, bueno, las claves contextuales nos ayudan a comprender las palabras difíciles o las palabras nuevas que nos encontramos en un texto. Podemos hablar al menos de 6 tipos diferentes de claves contextuales. El primero de ellos son las definiciones, que nos presenten sinónimos o si establezca una comparación, el uso de antónimos o de contrastes de ideas. También podemos recurrir a nuestra experiencia o a la estrategia de inferir el significado de la palabra según su contexto. También podemos encontrar ejemplos del término que nos hemos encontrado y no comprendemos. Y podría también darse el caso de que aparezca una explicación de esa palabra más adelante. Por eso conviene no detenerse en el momento en que uno encuentre una palabra nueva. Bueno, veamos en el asunto de la clave de definición. Precisamente, bueno, se procede a definir un término o se vuelve a eh, describir o explicar en términos más simples. Podría ser que nos encontremos palabras como significa, se refiere a, o se conoce como, o se le llama, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración que usaron dinamita y luego viene un explosivo fabricado de nitroglicerina. En este caso, se prescindió de estas palabras de enlace y se puso acá entre comas. Si esta fuera una palabra nueva y nos detenemos acá porque entramos en pánico, podríamos dejar de lado que más adelante se procede a definir el término. Entonces siempre conviene avanzar un par de líneas para ver si el texto nos da alguna pista para determinar el significado de una palabra nueva. Veamos el caso de el uso de sinónimos o de comparaciones. Entonces, bueno, un escritor probablemente utilice palabras con un significado similar. Probablemente conozcan, esta es una palabra de uso muy frecuente, happy, feliz. Y aquí tenemos toda una serie de sinónimos. Desde luego, ningún sinónimo está al mismo nivel. Algunos van a tener eh, diferentes matices de su significado y dependiendo del contexto, algunos serán más informales o más formales que otros. Pero sí, todas estas palabras estarían dentro del concepto de feliz. Tenemos uno más aquí. El uso de sinónimos o de comparaciones a veces se puede introducir con conectores, por ejemplo la de un or, o sea, es como decir o, that is, que es como decir o sea, o similarmente, y así por el estilo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración, sería en una ventisca la nieve se acumula o se apila. Entonces ahí se hace una comparación de conceptos. Si no conociéramos alguno de estos dos, podríamos apoyarnos en la comparación o la sinonimia que se está presentando aquí.
Tenemos ahora el caso de antónimos o las claves de contraste. Entonces puede ser que el escritor utilice antónimos para referirse a lo opuesto de una palabra o un concepto. Podemos otra vez volver a nuestro concepto de happy, feliz. Aquí tenemos el opuesto más directo con el prefijo un, que significa lo opuesto. Entonces tendríamos feliz y unhappy sería infeliz. Y otros que variarían en su matiz de significado. Entonces podríamos encontrarnos conectores como este but, pero, sin embargo, en contraste, en vez de, estas dos que pueden traducirse como aunque. Y tenemos acá un caso de contraste de ideas. Si lo traducimos es, aunque algunos hombres son locuaces, otros a duras penas hablan. Entonces, bueno, esta es una palabra muy similar a una del español, como dije, locuaces. Pero digamos que lo busco también en el diccionario y me aparece locuaz y yo tampoco comprendo locuaz porque tal vez sea un poco formal para el léxico al que estoy acostumbrado y entonces empiezo a ver, bueno, este aunque entonces quiere decir que la otra parte de la oración debería tener una idea opuesta, entonces que a duras penas habla. Entonces probablemente locuaz quiere decir que habla mucho, que es conversón. Entonces aquí tendríamos un concepto opuesto. Tenemos el caso de la experiencia o la inferencia. Entonces aquí sí es eh, muy variable según el conocimiento previo que cada uno de nosotros tengamos. Podríamos inferir o comprender mejor la idea. Entonces aquí hacemos una determinación del el significado de la palabra. Bueno, aquí tenemos un caso de una palabra bastante transparente. La oración dice que es más saludable perder peso gradualmente que intentar perder demasiado peso demasiado rápido. Entonces aquí tenemos esta idea de la gradualidad. Y bueno, aquí dependerá de lo que hayamos visto, hayamos leído, de lo recomendable que es eh, hacer un proceso de pérdida de peso de una manera pausada y no abrupta como algunos programas de televisión nos hacen ver que definitivamente no es algo recomendable ni saludable. Tenemos el caso de los ejemplos. Entonces, bueno, aquí se ilustra un concepto. A veces es más fácil comprender un concepto nuevo cuando se nos dan ejemplos. Nos podríamos encontrar conectores como estos. Por ejemplo, such as se puede entender como tal como. Tenemos por ejemplo como ilustración. Y a veces este que viene del latín, que sería id est. Es como decir esto es o sea. Puede ser que también aparezca eje, que es también se leería for example, aunque es del latín exempli gratia, o sea, por ejemplo, para propósitos prácticos. Vamos a ver acá un ejemplo, valga la redundancia. Entonces, supongamos que no conociéramos este término acá, que en español se diría los cuerpos celestes. Entonces, tal vez yo me imagino objetos de color celeste, pero no. Y sigo leyendo. Cuerpos celestes, tales como el Sol, la Luna y las estrellas, se rigen por leyes predecibles. Entonces veo yo, bueno, estamos hablando de cuerpos celestes. Bueno, son astros, por así decirlo. Tenemos una clave de explicación. En este caso sería ya si el autor decide explicar un término usando palabras más simples en oraciones subsiguientes a donde se encuentra el término técnico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra clave corroer, que el cromo comienza a corroerse. Entonces, corroerse, digamos, eso tal vez es el término más técnico. Y más adelante explica que muestra signos de desgaste o de verse comido gradualmente, como uno dice que el ácido del herrumbre se come el metal o se come el material. Ahora vamos a practicar un poco más con otras oraciones de ejemplo. Aquí también vamos a ver muchos casos en los que el diccionario no sería de mucha ayuda.
Veamos acá, dice la niña, la muchacha que solía ser muy vociferante, ya no habla más. Es un caso de contraste, ya no habla más. Solía ser vociferante, quiere decir que hablaba mucho, conversaba mucho. Venimos del latín vox, de voz. Pero si buscamos en el diccionario va a ser la palabra muy transparente. Tal vez no la hayamos escuchado tan frecuentemente, así, vociferante. No me suena como algo que haya escuchado antes. Tenemos otro caso, una palabra también de etimología latina. Y si utilizamos el diccionario y hacemos una traducción que era tan parsimonio que se negaba a darle a sus propios hijos los pocos centavos que necesitaban para comprar lápices para la escuela. Y el diccionario nos dice eso, parsimonio. Pero entonces podría ser pensar que era poco avaro, miserable, agarrado, y por eso no quería soltar dinero para sus propios hijos. Otro caso de una palabra de origen latino. Y bueno, aquí tenemos también un conector rather than, es como decir, en vez de estar en reuniones surrepticias, hicieron todo de manera muy abierta. Y entonces nuevamente el diccionario nos puede fallar aquí. Surrepticio, ¿qué es algo surrepticio? Bueno, si vemos la construcción que se estaba en contraste, aquí dice que en vez de hacerlo de esta manera, lo hacían de manera abierta, entonces esto puede entenderse como de manera furtiva, oculta. En este caso tenemos una palabra que no tiene etimología latina y entonces aquí tenemos que depender absolutamente del contexto. Pero si lo vemos acá, hay un guión y se están presentando sinónimos para este churlish. Entonces viene que dice rudo y también que tiene eh, malos modales. Entonces todo eso es sinónimo de esto. Es una, digamos, grosera, maleducada. Otra palabra de origen latino. Y podemos encontrar en español conflagración. Y también una palabra relacionada, una que está más relacionada a este significado sería deflagración. Pero aún así, si uno le hablan de una deflagración en español, no queda claro. Y entonces empezamos a analizar la oración que dice que porque la conflagración, o más bien en este caso la deflagración, fue ayudada por el viento, fue tan destructiva que cada edificio en el área se quemó completamente hasta los cimientos. Entonces aquí tenemos, bueno, que hablaba de quemar, que fue algo destructivo, que lo ayudó el viento. Bueno, entonces habría que pensar eh, qué cosa en la vida es destructiva, quema y es ayudada por el viento. Estamos hablando de un incendio. Tenemos acá un caso de una palabra, digamos, más clínica. Y entonces dice que rascarse va a exacerbar o empeorar una herida. Aquí de una vez se presenta el sinónimo. Cuando habla de exacerbar, generalmente se refiere a empeorar algo. Entonces, el rascarse va a exacerbar una herida, o sea, la va a empeorar. Ok, veamos esta otra palabra. Si la encontráramos en el diccionario, nos diría que atol significa atolón, pero no estamos hablando de un postre, no es un atol muy grande. Dice que muchos atolones se pueden encontrar en el Océano Pacífico. De manera similar, otras islas coralinas se encuentran en el Mar Caribe. Entonces aquí tenemos una clave, isla coralina. Entonces un atolón es una isla coralina. Veamos este otro caso, nuevamente una palabra de origen latino. Dice que Petra tiene tantos amigos porque es una persona gregaria. Entonces el diccionario también nos podría fallar en un cierto sentido acá, no dice gregario, no me queda claro. Pero si vemos la construcción, entonces probablemente se refiere a que gregario es sociable, que gusta vivir en comunidad,
De hecho, en español la palabra gregario lo vamos a encontrar más que todo para describir conducta animal, de animales gregarios que viven en comunidad, como las aves, por ejemplo, de aves gregarias. Ok, aquí tenemos una palabra. Esta es totalmente del lado germano del inglés, entonces no tenemos nada similar en el español. Pero entonces empiezo a leer yo que la colina o la cuesta era muy, y esta palabra nueva, para que pudiéramos subir o escalar. Entonces tuvimos que caminar con las bicicletas para subir la colina o la cuesta. Entonces aquí esto está describiendo la colina o la cuesta. Entonces, por la manera en que se describe esto, me hace pensar, bueno, es digamos, una cuesta muy empinada. Entonces, por eso costaría pedalear en una bicicleta para poder subir y había que hacerlo caminando. Bueno, esas son solo algunas de las alternativas que podemos, de las que podemos hacer uso a la hora de leer. Espero que esta presentación les sea de utilidad.